Hola a todos, bienvenidos a este curso de Word 2016. Estamos en la clase número 44. En esta clase vamos a abordar el tema de las columnas periodísticas. Yo creo que todos sabemos qué es una columna periodística, cómo se distribuye el texto en columnas en un documento de Word. Y por lo tanto creo que sobran las explicaciones de qué son las columnas periodísticas. Lo importante en esta clase es ver cómo en Word podemos trabajar con estas columnas periodísticas. Veremos diferentes opciones que nos ofrece el procesador de texto para trabajar con estas columnas. Como lo mejor, y siempre digo, es irnos a un documento de Word y empezar a trabajar con él, voy a cerrar la presentación y nos vamos directamente a un documento de Word. Bien, aquí tenemos un documento de Word nuevo y vamos a ver cómo trabajar con columnas periodísticas de dos formas diferentes. En primer lugar, con un texto que ya está escrito, y en segundo lugar, si lo que tenemos es un documento en blanco y vamos a empezar a trabajar, y antes de empezar a trabajar vamos insertando las diferentes columnas que necesitamos. Bueno, vamos a suponer que tenemos un documento con un texto ya escrito. Para ello, en este documento vamos a cambiar los márgenes. Me voy a venir a la pestaña Formato, porque para trabajar con columnas tenemos que venirnos a la pestaña Formato, y dentro de la pestaña Formato, en el grupo Configurar página, tenemos la opción de columnas y a la vez tenemos la opción de saltos, porque para trabajar con columnas hay que dominar también, o hay que conocer también, algunos tipos de saltos que son necesarios para poder trabajar en columnas. Lo primero que voy a hacer va a ser establecer unos márgenes estrechos para tener más campo en el documento para trabajar, y en segundo lugar vamos a empezar a trabajar con un documento que ya tiene el texto escrito. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un título al documento, es simplemente por tener una referencia. Por ejemplo, curso, y una vez que tenemos curso de Word 2016, que tenemos el título, voy a generar un texto automático. Por ejemplo, vamos a poner 16 párrafos y 5 líneas por párrafo. Bueno, ahí tenemos dos páginas. Vamos a seleccionar todo el texto, lo voy a justificar y le vamos a poner, bueno, voy a cancelar aquí porque voy a seleccionar a partir del título. Le vamos a poner una sangría especial de primera línea a 1 centímetro, a 0,5 mejor, y un espaciado posterior de 12 puntos. Bien. El título lo vamos a centrar, le vamos a cambiar la fuente, le vamos a poner en negrita, por ejemplo le vamos a elegir esta, y un tamaño un poco mayor. Y también le voy a poner un espaciado posterior mayor para separarlo del resto del documento. Bueno, y una vez que tenemos el texto escrito, vamos a suponer que queremos estos tres párrafos. El primer párrafo no, el primer párrafo queremos que tenga una sola columna, pero lo que queremos es que estos tres párrafos tengan dos columnas, es decir, insertar en dos columnas este párrafo. Bueno, pues para ello nos venimos a la pestaña Formato y en la opción Columnas desplegamos las opciones y podemos elegir 2, 3, izquierda y derecha. Vamos a ir viendo cada una de estas opciones. Por ejemplo, si elegimos dos columnas, ese texto se redistribuye en dos columnas. Fijaos que el tamaño de las dos columnas es similar. Vamos a suponer ahora que queremos que este texto pues tenga tres columnas. Nos vamos a venir a columnas, vamos a elegir 3 y este texto tendría 3 columnas. Fijaos que de esta forma podemos tener aquí un texto con una columna. Aquí ahora tenemos un texto con dos columnas, aquí ahora tenemos un texto también con una columna, nuevamente con 3 columnas, y así podríamos seguir. Imaginaos que ahora este texto queremos poner izquierda. Izquierda pone una columna más estrecha a la izquierda y un texto más ancho y una columna más ancha a la derecha. Y quedaría tal que así. Bueno, pues ahora vamos a repetir el proceso, pero eligiendo derecha. Bueno, y es lo mismo que anteriormente, pero hemos cambiado. Ahora la columna más ancha está a la izquierda y la más estrecha está a la derecha. Bueno, pues aquí tenemos diferentes formas de poder poner columnas periodísticas. Vamos a seleccionar estas
Y desde aquí nos venimos a columnas y vamos a elegir la opción más columnas. Desde esta opción, bueno, pues tenemos una ventana y en esta ventana tenemos primero las opciones preestablecidas, que son una columna, 2, 3, izquierda y derecha, que son las que hemos visto. Y luego aquí podemos cambiar, en esta opción, podemos cambiar el número de columnas. Podemos poner, por ejemplo, 4 columnas. Voy a elegir 4 columnas y voy a hacer clic en aceptar. Bueno, pues el texto se distribuiría en 4 columnas. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, nos venimos a columnas, más columnas, y aquí podemos establecer una línea entre columnas. Vamos a suponer que lo que queremos es que entre cada columna haya una línea. Bueno, pues seleccionamos esta opción, hacemos clic en aceptar y Word automáticamente pone una línea entre cada columna. Vamos a ver algunas opciones más, nos vendríamos a columnas, más columnas, y aquí tenemos el ancho y el espacio, el espaciado. El ancho hace referencia al ancho que tiene la columna y el espaciado hace referencia a la distancia que hay entre una columna y otra. Bueno, pues esto se puede modificar. Fijaos, por ejemplo, que el espacio es de 1,25. Primero voy a cancelar porque quiero seleccionar el texto. Una vez que tengo el texto seleccionado, ahora ya sí vamos a poder cambiar el espaciado. Bueno, vamos a poner un espaciado, por ejemplo, de 0,5. Hacemos clic en aceptar. Fijaos cómo el espacio entre columnas se ajusta al tamaño que hemos puesto. Tenemos también la posibilidad de modificar el ancho de cada columna. Por ejemplo, si seleccionamos estas 2 columnas, nos vendríamos a columnas, más columnas, y aquí el ancho lo vamos a modificar. Fijaos que a medida que modifico el ancho, si lo pongo por ejemplo de 9, el espaciado va a ir disminuyendo, porque lógicamente el espacio que tengo, voy a quitar la selección, el espacio que tengo es este. Si hago que la columna sea más ancha, lógicamente el espacio entre columnas va a ser más estrecho, eso es lógico. Entonces, desde aquí podríamos cambiar este ancho. Por ejemplo, lo vamos a poner a 9 y si lo ponemos a 9, fijaos que el espaciado queda muy estrecho, a 0,46. Bueno, también podemos modificar el ancho de una columna, pero solamente de esa columna. Es decir, podemos poner esta columna más ancha y a la vez esta, por deducción, se va a quedar más estrecha. Para ello nos vendríamos a columna, más columnas y decimos o desactivamos la opción columnas de igual ancho. Esta opción activada lo que nos permite es que el ancho de las columnas, es decir, estos 9 centímetros que he puesto, se apliquen a las 2 columnas. Si quito esta opción, pues desde aquí puedo ir bajando. Por ejemplo, quiero tenerla en 8 centímetros y ahora el espaciado vamos a dejarla a 8 y esta, por ejemplo, la vamos a poner en 10. Y esta ahora pues la vamos a poner hasta que se quede la de abajo a 8. Bien, bueno. Pues una vez que lo tenemos así, hacemos clic en aceptar y ahora tendríamos esta de 10 centímetros, esta me parece que la hemos dejado a 8 y bueno, pues el espaciado el que corresponde. Fijaos que no se pueden establecer anchos que no sean lógicos, es decir, no puedo darle aquí un ancho de 16 porque entonces me quedaría sin espacio para esta columna. Pero bueno, lo que pretende el vídeo es enseñaros que desde aquí podemos modificar el ancho de las columnas, el espacio que hay entre las columnas, etcétera. Y bueno, creo que hemos visto diferentes opciones o prácticamente todas las opciones que tiene esta ventana. Voy a cerrar y vamos a ver algunas opciones más. Para ello voy a abrir un documento de Word nuevo, también en blanco, y lo que vamos a hacer va a ser crear columnas, pero antes de ir insertando el texto. Vamos a suponer que yo quiero escribir un texto de una única columna. Bueno, pues vamos a poner un párrafo y voy a poner, por ejemplo, 6 líneas para este párrafo. Bien. Bueno, ahora
voy a dar un espaciado. Para ello voy a usar la tecla Enter. Recordar que siempre digo que es mejor hacerlo desde la opción de párrafo y un espaciado posterior, pero bueno, lo voy a hacer con la tecla Enter para agilizar el vídeo. Bien, y vamos a suponer que ahora quiero empezar a escribir aquí con dos columnas. Si yo me vengo a columnas y establezco directamente dos, lo que voy a hacer va a ser automáticamente transformar este párrafo en dos columnas. Lo voy a hacer para que lo veáis y efectivamente este párrafo se ha puesto en columnas. Bueno, pues como lo que quiero es dejar este párrafo en una columna y el resto del documento o a partir de este párrafo poner dos columnas, tendría que hacerlo de la siguiente forma. Me vendría columnas, más columnas y aquí voy a establecer que quiero dos columnas. Y una vez que hemos establecido que queremos dos columnas, podemos cambiar el espaciado. Por ejemplo, lo vamos a dejar a 1 centímetro. En esta opción, aplicar a, tenemos seleccionado todo el documento. Bueno, pues aquí tenemos que cambiar la opción. Desplegamos y le decimos que de aquí en adelante. Cuando elegimos de aquí en adelante, Word lo que va a hacer va a ser conservar este primer párrafo con una columna y desde donde tenemos el punto de inserción, que es aquí en adelante, va a aplicar dos columnas. Bueno, hacemos clic en aceptar y ahora tendríamos dos columnas. Vamos a suponer que en estas dos columnas queremos poner 4 párrafos, de los cuales 2 irían en la columna de la izquierda y otros 2 en la columna de la derecha. Vamos a empezar a escribir, vamos a escribir dos párrafos y por ejemplo 5 líneas cada párrafo. Y una vez que hemos llegado aquí, queremos seguir escribiendo en la columna de la derecha. Si no hacemos ningún cambio, esto iría escribiendo hacia abajo hasta el final de la página y luego empezaríamos a escribir en la columna de la derecha, pero realmente lo que queremos es, una vez que hemos terminado de escribir estos dos párrafos, pasar a escribir a la columna de la derecha. Bueno, pues nos ponemos aquí al final de donde hemos empezado a escribir, también lo podríamos hacer aquí, pero nos ponemos aquí y en saltos vamos a insertar un salto de columna. Al insertar un salto de columna vais a ver que el punto de inserción se viene a la columna de la derecha y aquí ya podríamos empezar a escribir. Vamos a hacer lo mismo. Hemos dicho dos párrafos de 5 líneas. Pulsamos Enter y aquí tendríamos, bueno, pues estas columnas que se adaptan, se adecúan a lo que quiero. Vamos a suponer que ahora aquí queremos seguir escribiendo en una columna. Vamos a pulsar Enter. Nos vamos a venir nuevamente a columnas, más columnas. Vamos a elegir ahora una columna y vamos a decir de aquí en adelante. Hacemos clic en aceptar y aquí ya seguiríamos escribiendo en con una columna. Por ejemplo, un párrafo de 5 líneas. Bueno, y así podríamos seguir repitiendo el proceso. También podríamos hacerlo, imaginaos que aquí queremos seguir escribiendo con dos columnas. Si yo ahora cambiara a dos columnas, bueno, pues he modificado el texto que hay en la parte superior, es decir, este párrafo lo he modificado a dos columnas. La forma de hacerlo, como hemos visto, es elegir la opción más columnas y empezar de aquí en adelante. Y ahora elegimos dos columnas, hacemos clic en aceptar y aquí tenemos ya las dos columnas. También podríamos hacerlo, voy a deshacer, también podríamos hacerlo, aquí ya tenemos una columna, fijaos, en la barra tenemos una columna, aquí seguiríamos escribiendo en una columna. Imaginaos que quiero empezar a escribir en 3 columnas, pero este párrafo quiero mantenerlo con una columna. Bueno, ya hemos visto una forma de hacerlo, pero también podemos insertar un salto de sección. Para insertar un salto de sección, en este caso, como queremos seguir escribiendo dentro de la misma página en la que nos encontramos, vamos a insertar un salto de sección continua. Aquí hemos insertado un salto de sección, hemos dividido el documento en dos secciones y ahora cuando cambiamos aquí a dos columnas, automáticamente lo cambia a partir de esta sección.
y mantiene nuevamente el párrafo superior con una columna, porque este párrafo pertenece a la sección superior y desde el punto de inserción hemos iniciado una sección nueva hacia abajo. Bueno, pues esta sería otra forma. Si aquí ahora escribimos, vamos a suponer que un párrafo de 5 líneas y aquí insertamos un salto de columna. Bueno, aquí podríamos nuevamente escribir en 2 columnas. Bueno, creo que hemos visto las diferentes opciones. Vamos a justificar todo este texto. Creo que hemos visto todas las opciones que nos permite trabajar con columnas y hemos visto también cómo insertar diferentes saltos para pasar de una columna a otra o para dividir el documento en secciones de forma que nos permita seguir trabajando en columnas. Creo que hemos visto, repito, todo lo que está relacionado con las columnas periodísticas. Espero que la información que hemos dado en este vídeo pueda ser útil para todos vosotros y vosotras y lo que digo siempre, nos vemos en un próximo vídeo.